Oigan, buenas tardes. Yo creo que ahorita ya nada más damos lo que es la despedida porque en realidad lo que traía yo preparado eran los videos y ya se acabó. Entonces, no se crean, oigan, a mí sí, no se crean. El día de hoy me tocó compartir con ustedes, ¿verdad? Y pues qué día tan importante, sobre todo para los que tenemos la dicha de ser padres y pues para los que algún día lo serán. Al tema lo titulé "Lo que todo buen padre debe saber o ser". Y antes que nada, pues bien jugado las mamás, ¿verdad? Buen intento, pero sin embargo nos quedan a deber. O sea, yo sé que tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero siempre los consentimos nosotros más. Pero está bien, buen intento, pero sin embargo la prédica se va a girar en torno a un reclamo, ¿verdad? Que tenemos nosotros, porque es más importante el Día de las Madres y no así el del Padre. Entonces realmente, a pesar de ese esfuerzo que hicieron ahorita, pues quedan cortas, porque en realidad son muy consentidos. No se crean. Pero sí les voy a tirar poquito, o sea, no se desesperen. Conforme avancemos, vamos a ir haciendo un poquito la prédica más ligera, pero de momento sí vamos a tratar de poner el parejo en la situación Día del Padre contra Día de la Madre. No se crean. No está ya, eso salió. Me está haciendo fácil hablar. Bueno, déjenme, les doy una pequeña introducción al tema de 3 horas. Vamos a poner en perspectiva. Miren, seguramente le estás comprando el día de hoy un regalo a tu papá, pues por el Día del Padre, este domingo. Apuesto que gastas menos de lo que gastaste para el Día de la Madre. Ya empezó el primer reclamo. No, espérense, o sea, todo esto viene sustentado, no creen que se me ocurrió a mí, o sea, habemos gente que estudiamos esto, o sea, ¿por qué gastan más con la mamá y no con el papá? Pero bueno, con la inminente celebración del Día del Padre, que se festeja el tercer domingo de junio en Estados Unidos y en más de 70 países, desde Argentina hasta Zambia, se espera. No, sí me preparé, o sea, no creen ustedes que yo vengo aquí nada más. No, sí. Entonces, se espera un auge en las ventas en todo el mundo, pero que cada vez gastamos más en el Día del Padre. Fíjense lo interesante, la cifra sigue siendo más baja que del Día de la Madre. No, si les dije que esta prédica iba a estar buena. Entonces, dice que en Estados Unidos, bueno, como todos saben, yo nací en los Estados Unidos, pero me registraron aquí en el Guayaquil. Pero normalmente en Estados Unidos se estima que se desembolsará un promedio de $135 por cada padre. O sea, fíjense, no, hombre, si les dijera lo que bueno. $135 por cada padre va a ser el promedio que va a recibir de regalo dicho papá en mi natal, Estados Unidos. Y en total se espera que las ventas alcancen $15.500 millones este día. En contraste, los estadounidenses gastaron $186 en promedio por cada mamá estadounidense. Fíjense, como $50 de diferencia, y todavía dicen, no más apapaches, no, ya los quisiera para mí. Bueno, es decir, un tercio más. Algo que también ocurrió en mi segunda nacionalidad, que es el Reino Unido, donde también ahí más o menos andan en ese promedio. Entonces, ¿por qué gastamos más en nuestras madres? Y aquí sí me gustaría que cada una de ustedes pasara para explicarlo. Bueno, fíjense que dice un colega psicólogo que de la Universidad de California del Sur, cree que la mayoría de nosotros simplemente consideramos que nuestras mamás merecen más y mejores regalos. Hasta cierto punto, se ha equivocado, ¿no? Lo que dice mi colega, las madres son consideradas las que más contribuyen a la casa. Es por eso que normalmente procuramos apapacharla o en ocasiones gastar un poco más, ¿verdad? La gente suele entender los sacrificios que realizan nuestras madres. Pero bueno, ¿qué creen? Que con los cambios en los roles de género tradicionales, es decir, antes normalmente mamá permanecía en casa y se encargaba de las labores del hogar simplemente, pues hoy no, hoy está un poquito cambiando esos roles y no es sorprendente que se esté poniendo más énfasis en el Día del Padre. Y pues yo quiero poner mi granito de arena. Fíjense que dice Kit Yarrow, una psicóloga de la Universidad de Golden State, que como los padres de hoy tienen una relación más emotiva con sus hijos en comparación a generaciones pasadas, y se fijan antes, nuestros padres y nuestros abuelos, como comentaba por ahorita mi hermana, que subió a dar un pequeño mensaje,
era considerado, ¿verdad? Era normal que tu padre o tu abuelo dijera: es que tú no puedes llorar porque eres hombre, ¿verdad? O, hijo, usted no llore, porque si usted llora es un símbolo de debilidad. Pero sin embargo, eso ha cambiado con el paso del tiempo y nos hemos hecho más llorones, hemos sido más cercanos a nuestros hijos. Y eso, en la Biblia, obviamente Dios te llama y te levanta a que seas un padre de bien, que seas un padre cercano a tus hijos, que seas un padre que muestre sus emociones, que sea un padre que no le dé vergüenza llorar delante de sus hijos, que sea un padre que sepan tus hijos que también tienes un corazón de carne y hueso, ¿verdad? Bueno, el corazón no puede ser de hueso, pero bueno, la idea es esa. Entonces, es muy importante, por ahí decía un niño: oye, papá, si nuestras mamás nos llevaban en su vientre, entonces ustedes, ¿dónde nos llevan? Y pues yo podía decir: pues yo todavía sí los llegué a cargar en mi vientre, porque todavía me quedaron ahí los sagos. Pero en realidad dice el papá y le dice: es que nosotros los llevamos en el corazón. Y es verdad. Punto para los hombres. Apúntale, hijo, que vamos a conocer. Ya vamos a hacer. Entonces es muy cierto. El día de hoy nosotros llevamos a nuestros hijos en el corazón, así como las mamás, ¿verdad? Y gloria a Dios para un hijo que pueda tener esa dicha, ¿verdad? Y si no, no se preocupe. Todos tenemos un Padre celestial, todos tenemos un Padre que es perfecto y que su amor es infinito, ¿verdad? Y ese papá es Dios, ¿verdad? Entonces, tú no te preocupes si no tuviste un papá físico, tú no te preocupes si tu papá hoy no está, tú tienes un Padre celestial. Y ese Padre celestial va a acomodar las cosas para que el día de mañana no te falte ese amor de Padre. ¿Cómo ven? Amén, amén, amén. Bueno, no, varones, nomás las mujeres están diciendo amén. No, déjame les meto más carrilla, permítanme. Vamos a ver un poquito de la historia del Día del Padre. Dice que el Día del Padre moderno es un invento estadounidense. Se celebró por primera vez en 1910, 2 años después del primer Día de la Madre, como siempre. Pero bueno, a pesar de que el Día de la Madre fue reconocido oficialmente por el gobierno de mi natal Estados Unidos en 1913, el del Padre tuvo que esperar hasta 1972. Fíjense, qué triste, pero cierto. Dice que el Día del Padre se celebra el mismo día, el tercer domingo de junio, en 70 países, lo que ya habíamos dicho. Pero en España y mi otro país natal, Italia y Portugal, más o menos soy el gatazo de el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, para coincidir con el día de San José, que en la tierra pues fue el padre de Jesús, ¿verdad? Entonces, por ahí es un poquito la historia del Día del Padre. Hay algunas otras versiones que dicen que por ahí se creó cuando una mujer estadounidense llamada Sonora Smart Dot, ella quiso conmemorar en 1910 un día especial para el padre, ya que hubo un gran incendio en el cual murieron 360 hombres en el área de Washington. Entonces ella quiso crear un día para que todos esos hijos huérfanos tuvieran un día especial para recordar a sus padres. Esa es una teoría. Otra dice que por ahí otra mujer también, Grace Golden Clayton, en 1908, usando como motivación la explosión de una mina, por ahí también ella intentó que hubiera un día especial para recordar a los papás de todos esos hijos que quedaron huérfanos. Entonces nunca es tarde para decir a su papá que lo ama y darle las gracias por tantas buenas lecciones en la vida. Hay que darle un abrazo y pasarle increíble con ellos. La verdad que pues también, ¿verdad? Se lo merecen. Y aquí es donde venía el video, entonces ya me quedé porque ya no tengo más material. Y si me acompañan Efesios 6, 2 al 3. No, les dije que iba a estar fuerte. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto es muy importante porque siempre tenemos que honrar a nuestros padres, obviamente nuestra madre y nuestro padre, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque así te lo manda Dios. Él no te está diciendo si tu padre fue bueno, si tu padre fue así, si tu padre fue allá. Él te dice que el primer mandamiento es que los honres, ¿verdad? ¿Para que qué? Para que te vaya bien. Decía un predicador llamado Moody, que ha vivido más de 60 años y dice que él ha visto el hombre que deshonra a sus padres no prospera, y hace una especie de reflexión o análisis en 2 familias de Nueva York.
Dice que existen datos históricos donde hubo una familia muy destacada y conocida en el estado de Nueva York, una familia acomodada económicamente. El nombre de este papá o cabeza del hogar es Max Jukes. Él y su esposa no creían en valores cristianos. De sus 1026 descendientes, fíjense, 1026, 300 murieron prematuramente, 100 cumplieron sentencias de hasta 13 años en prisión, 190 estuvieron en la perdición, 100 se distinguieron por el alcohol en sus vidas. El costo de esta familia fue de más de 6 millones en el estado de Nueva York, es decir, entre cárcel, demandas y tratamientos. Pero dice que hubo otro papá llamado Jonathan Edwards, dice que procedente también de Nueva York, quien se casó con una mujer que al igual que él, sí creía en esos valores cristianos para enseñárselos a sus hijos. Dice que de 729 descendientes, dice que creo él sí tenía tele, así que se supone que es toda la familia. 300 fueron predicadores, 75 fueron profesores, 13 directores universitarios, 70 escribieron libros, 3 estuvieron en el Congreso y 1 llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos. Entonces todo esto llega a respaldar lo que está en la palabra, ¿verdad? Si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Y sobre todo, si siempre le enseñas a tus hijos el temor hacia Dios, pues no se diga, ellos también van a ser prosperados en todo lo que hagan. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿por qué debemos honrar a nuestros padres? Porque es una orden de Dios en su palabra, porque es el primer mandamiento con promesa, porque los padres representan la autoridad espiritual por Dios e imparten la bendición sobre los hijos. Y pues ya, si lo quieren ver así, pues porque recibiremos bendición económica. No esperemos arrepentirnos por lo que no hicimos cuando nuestros padres fallezcan. Recuerda, los muertos no huelen flores. Es algo muy fuerte, pero muy cierto. Muchas de las veces esperamos a que aquel familiar o padre fallezca para ir a su tumba y llevarle una flor, para ir a su tumba y abrir tu corazón de lo que te hubiera gustado, cómo hubiera sido tu relación con él, de lo que te hubiera gustado, cómo te hubiera gustado que te educara, de lo que te hubiera gustado, cómo te hubiera gustado la relación con tus hijos. Entonces, Dios te dice que no esperes ese momento. El momento es hoy. Y el momento no importa cómo sea esa persona. Recuerda que nadie somos perfectos y solo hay un Padre perfecto que está en los cielos, y es el Padre celestial de todos y cada uno. Bueno, dice un dicho popular que el padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero un verdadero padre es aquel que engendra con amor y cría con mucho más amor. Pero todos debemos saber que ningún padre nace aprendido. Punto para mí, porque, oigan, por eso soy como soy. Dice que no hay escuela de padres antes de realizar las funciones de uno. Es por ello hay 3 cosas esenciales que debemos saber sobre un padre. Los padres no son perfectos. Ningún padre es perfecto, solo nuestro Padre celestial. El amor de un padre hacia su hijo muchas veces le permite demasiado ser permisivo. O sea, el papá es muy pasalón, decimos en México. Y esto lo lleva a cometer errores que a la postre influyen negativamente en su hijo. Por esta razón también debemos reconocer algo, y es lo siguiente: todos tenemos deberes y responsabilidades. Por eso la palabra te manda a que instruyas a tu hijo desde joven, ¿verdad? Desde pequeño, para que nunca se aparte de su camino. No debemos de ser permisivos de más, sino siempre debemos de tenerles la educación del temor de Dios. Y es ahí donde ya no te preocupes. No importa que no haya una escuela para padres, no hay. Todos aprendimos a prueba y error, algunos más con error que con buenas pruebas. Pero siempre, si te tomas de la mano de Dios en su palabra, Él va a tener la pauta para ti, para que así enseñes a tus hijos. ¿Sí me van siguiendo? Bueno, y las responsabilidades de un padre ideal sobre sus hijos son, si vamos a Deuteronomio 6:7, por favor. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí queda. Y vas a atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Que siempre tienes que estarla enseñando e inculcando a tus hijos, ¿verdad? Porque ahí no te preocupes, ahí está lo que necesitan ellos para su vida, ahí está la manera en cómo los debes de educar.
Aquí nos manda este versículo a enseñar, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos. Y ahora vamos a Proverbios 22:6. Dice, en este versículo nos dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Aquí nos llama a guiarlos, a que tenemos que guiar a nuestros hijos en todo momento, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la prueba, Dios nos llama a guiarlos. Y si vamos a 2 de Corintios 12:14. He aquí, estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí se refiere a que somos los proveedores de esos pequeños. Aquí nos llama a que nosotros buscamos el siempre tratar de proveer todo, y no solamente me refiero a lo económico, que pudiera ser lo más sencillo, ¿verdad? Siendo un padre ausente, sino debes de proveer amor, que es lo importante, lo más importante. Debes proveer confianza, debes proveer compañerismo, debes proveer seguridad a tu hijo, porque la seguridad emana de ti. Y si vamos a Proverbios 3:12, dice: porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí nos llama Dios a que amemos a nuestros hijos. Muchas de las veces tienes que darle una guianza, pero también a veces hay que darle una reprimenda. Es decir, no siempre vamos a ser permisivos, no todo lo que es bueno le conviene. Entonces, por eso tú tienes que ser esa cabeza y tú tienes que ser esa persona como padre, para ayudarle a salir adelante en los problemas de la vida. Y si vamos a 2 de Reyes 15, del 32 al 34. Son poquitos versículos, como 365, entonces ya vamos a acabar. Dice que en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usía, rey de Judá. Si por un poquito ahí la pronunciación no se les hace familiar, es porque yo aprendí lo que es el hebreo, la parte norte, y a lo mejor por eso un poquito. Dice que, qué precioso versículo el 34, sobre todo. Y él hizo lo recto en ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usía. Híjole, qué padre versículo, porque el rey Jotam hizo todo lo bueno que había visto hacer de su padre. ¿Cuántas veces, y lo digo por mí, yo doy el buen consejo a mi hijo, yo doy la buena instrucción, pero muchas de las veces me quedo solamente en eso, ¿no? Y no paso a la acción y al ejemplo? Entonces, qué padre versículo el 34, que el día de mañana nuestros hijos, siendo papá, siendo mamá, pudiera decir eso: yo hago esto porque se lo vi hacer a mi papá. Entonces, si Diego y Isaac hacen algo malo, no me lo vieron a ver, no lo vieron a mí, porque allá. Pero qué padre en este versículo que te dice eso, ¿no? O sea, él pone de ejemplo a su papá. Yo hago lo justo ante los ojos de Jehová, no por mí, sino porque yo se lo vi hacer a mi padre. Entonces, qué versículo tan fuerte. Tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos, dependerá en gran medida de lo que ellos ven en nosotros, sus padres. Dependerá de lo que nosotros somos. Podemos decir entonces que lo que nosotros somos afectará lo que ellos serán, y esa es una gran responsabilidad. Según el diccionario, hay dos definiciones de la palabra padre: varón o macho que ha engendrado, y la otra es y cabeza de una descendencia, familia o pueblo. O sea, nosotros como padres, yo tengo mejor que los padres, las mamás ya tuvieron su día, somos la cabeza que debemos de guiar, y somos la cabeza que debemos proveer a nuestros hijos toda esa bendición que viene de Dios Padre. ¿Con cuál definición se identifican ustedes el día de hoy? ¿No me lo contestan? Ahí con Alicia.
y luego ya me pasan por WhatsApp. Porque como quieras, si quieres saber. Comprendamos entonces lo que un verdadero papá debe de ser para sus hijos y su familia. Si vamos a Proverbios 27-23. Dice que considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Bueno, considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Aquí nos llama a ser pastor de nuestros hijos. Híjole, qué fuerte esa palabra, ¿no? Porque normalmente ves las actividades que tiene que hacer un pastor o un líder de un grupo y la verdad que tiene que ser un todólogo. Pues bueno, Dios también nos llama a ser un todólogo para nuestros hijos. Dios nos llama a ser no solo proveedores económicos, sino también ser proveedores de amor, de afecto, de compañía, de seguridad. El padre es el pastor de su hogar, sus ovejas son sus hijos, y el versículo nos dice que tenemos que conocer el estado de nuestro rebaño. El pastor de las ovejas literales sabe cuáles están débiles, cuáles están heridas, sabe cuáles tienen las patas quebradas, cuáles son necias. Él las conoce. Querido padre, te tengo una pregunta. ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces el estado de la vida de tus hijos? Digo, son unas preguntas que todos podemos decir, siempre. Yo conozco a mis hijos, yo sé que Diego, su temperamento es así, yo sé que Isaac, su temperamento es asá. Yo los conozco, pero ¿realmente conocemos el corazón de nuestros hijos como Dios nos manda? Y les digo esto porque ahora en el Festival del Día del Padre de la escuela de mis hijos, que por cierto yo dije, oye, ya no nos pongan a correr, yo también quiero que me den de comer, estar sentado y ver que bailen. No, pero yo sí les dije, no, ya correr ya no, porque todos dicen, oye, ponte a correr. No, espérate, pues no, yo quiero comer y ver que bailen y hagan cosas y me regalen. Así como las mamás, no, gloria a Dios que sí lo cambiaron, no, sí me voy a quejar. Porque le decía, oye, no, yo no quiero ir, no, tienes que ir, no, yo no quiero ir, tienes que ir, no, vas a poner a correr, no, ya dijeron que ya no van a correr, y van a dar de comer, sí, ahí me tienen. Entonces, ahora fue así, por la verdad que yo sí le dije a la directora, dije, oiga, ya no nos ponga a correr. Le digo, yo también quiero que me den mi plato de comida, que se me sienten y ver los que cantan y bailan para mí, que me den un regalo, inviértale. Entonces, gloria a Dios, así fue la escuela de mis hijos, este festival. Pero fíjate que puse unas actividades muy padres donde tú piensas que conoces a tus hijos realmente. Y me gustaría, y luego las vamos a hacer aquí porque la verdad sí me gustaron, porque te retan realmente a ver qué tanto conoces tu corazón. Pusieron cada niño, estamos ahí todos los papás, sin poner nombre, ellos escribieron un recuerdo que tenían ellos con su papá, en este específico con su papá. Mamá, no era con ustedes, con su papá. Con su papá. Entonces, obviamente la maestra no sabía quién lo había escrito, ni porque no tenía nombre, y nosotros los papás teníamos que decir, eso lo tuvo que haber escrito mi hijo, porque yo me acuerdo que vimos esto. Pues duramos 3 horas ahí, nunca pudimos designar ningún mensaje. Los mandaron por correo y ahí están por WhatsApp. ¿Será papá? ¿Tú lo viste? No, la verdad que estuvo muy padre la actividad, porque ahí te das cuenta que a veces la actividad, la situación o el momento que Dios pone con tu hijo, ese que tú consideras que no se le va a quedar grabado, tú crees que se le va a quedar grabado el día que le compraste el traje de Spider-Man. Bueno, nunca se lo he comprado, pero creo que papá sí. Que se le va a quedar grabado el día que lo llevaste a ver el parque de diversiones más caro de tu vida. Se le va a quedar grabado el día del juguete más caro que hiciste un esfuerzo para comprárselo porque él dijo, no, bueno, al menos en mi caso no, yo creo porque nunca se los he comprado. Pero la mayoría de las frases que ponían o los recuerdos que ponían los niños eran momentos en que estuvieron con su papá o viendo una caricatura o que fueron a una playa y que recorrieron la playa en un helicóptero. Y yo dije, caray, pues ¿quién será ese? Porque todos nos volteamos a ver. Pero no pasó eso, ¿verdad? Ya después de varias investigaciones. Resulta que le habían comprado un helicóptero en la playa al niño, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde va la imaginación del pequeño que él se imaginó con su papá? Con su papá, por cierto era una niña, con su papá
que sobrevolaron toda la playa en helicóptero. No, hombre, pues todos estamos ahí llorando, la verdad, estamos llorando porque tú te quedas impresionado porque dices, Señor, pues era un helicóptero que vendían ahí en el centro, que me costó 10 pesos, no sé cuánto, dice, pero nunca me imaginé que para mi hija, ella a su vez imaginó que iban en el helicóptero sobrevolando la playa. Entonces te quedas, hijo, mano, de ahora en adelante solo compro regalos de 10 pesos. No se crean. Pero qué impresión, o sea, y también yo con mis hijos, yo pensé que los conozco, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto, ¿verdad? Y le pido perdón a Dios por eso, y quiero conocer más su corazón, porque yo no adiviné, no sé qué adiviné, pero para ellos también fueron eventos, decía Isaac, yo la verdad no pensé que había sido tan impactante. Yo pensé que iba a decir que la vez que fuimos a un parque de diversiones y bla bla bla. No, él dice que lo que más recuerda de mí es que cuando conoció la playa yo lo cargué para entrar al mar porque él tenía miedo, y dice que yo lo cargué y entró conmigo al mar y lo pudo conocer. Hijo, pues ahí yo la verdad sí se me salieron las lágrimas, porque pues para empezar yo no me imaginé que mi hijo recordara ese evento, porque yo la verdad pues sí entré al mar, ¿verdad? Y me salí mal porque me van a confundir con algo y me van a pescar. Pero la verdad que cuando la maestra estaba leyendo y estaban ahí los niños de cada quien, estábamos en círculo, pues te empiezan a salir las lágrimas, ¿verdad? Cuando identificas que a tu hijo se le quedó grabado eso. Y sí, híjole, y luego Diego también, yo me imaginaba que también él iba a tener más presente en su corazón alguna otra actividad, ¿verdad? Y no, él dice que se le queda muy grabado, y quizá algo que no va a olvidar, cuando salimos a jugar fútbol. Dice que a mí me gusta cuando mi papá sale conmigo a jugar fútbol. Y yo la verdad, digo, pues yo pensé que se iba a quedar más, nos quedamos en la sala a ver el fútbol, no que teníamos que dejar. Entonces, son cosas muy pequeñas, y en otros niños ves cómo su fantasía, su imaginación llega hacia tanto, que tú te quedas, en realidad conozco el corazón de mis hijos. Si nosotros les hiciéramos esa pregunta a cada uno de ustedes, ¿cuál es el recuerdo más importante que tiene tu hijo contigo? ¿Coincidiría con lo que ellos dicen? O si hacemos ese ejercicio y que los niños pongan un recuerdo, ¿tú serías capaz de decir, ese recuerdo es mío, porque yo me acuerdo que lo viví con él? Está muy padre esa actividad, y la verdad que pues vamos a sugerir luego hacerla aquí, porque es de mucha revelación, y todos los papás, hay incluso uno que se veía muy, muy fuerte ahí, le dije, no, pues yo creo que él no va a llorar. No, pues también se quebró. ¿Dónde? Fue el que más lloró, ya espérate, sigue leyendo. No es cierto. Pero muchas de las veces ves a una persona con su armadura del diario, ves a una persona cómo debe de comportarse, porque a lo mejor su trabajo así se lo demanda. Pero cuando le tocó Dios su corazón con ese recuerdo que su hijo tenía de él, no, te quiebras. Y luego vamos a hacer esa actividad, porque muchas de las veces tú crees que conoces el corazón de tu hijo, y si vieras qué sorpresas te da Dios, te da la vida. Por eso hay que cuidarlo. ¿Mande? Sí, no, ¿sabes? Yo sí quiero correr. No hacen eso. Pero bueno, estoy muy contento porque sí nos dieron de comer, entonces la verdad es que con eso me compraron. Dice que entonces por eso tenemos que ser pastor de nuestros hijos. Un pastor conoce cómo están sus ovejas. Un pastor conoce el corazón de sus ovejas. Tú tienes que ser ese pastor con tus hijos, con tus hijas. Tienes que realmente saber qué hay en su corazón y tienes que cuidar su corazón. Bueno, el pastor de las ovejas se mantiene en medio de su rebaño. El pastor huele a oveja. Bueno, algunos hablamos así diferentito, pero huele a oveja. Dice que, ¿a qué hueles tú, papá? ¿Hueles a oveja? Fíjense, o a trabajo, hueles a tus amigos, o hueles a deporte. Yo a deporte no, visto sí, pero practicado no. Pero ¿a qué hueles, papá? Si eres el pastor de tus hijos, debes oler a las ovejas de tu casa. Pero quizá te involucras más en el trabajo, quizá te involucras más en la relación con tus amigos, quizá te involucras más en la relación con el dinero, y hueles a dinero. Y el niño es lo que menos quiere de ti. Él quiere a su papá. Él quiere a su papá y no quiere con regalos costosos. Él nada más quiere el tiempo de su papá, la atención. Y cuando hagamos ese ejercicio,
Hijo, le van a estar llorando porque te lo verán así como no. Entonces, ¿qué más debe hacer un padre? Aconsejar a sus hijos. Vamos a 2 de Samuel 1:23. Entonces, cada quien haga un análisis y allá en su casa identifique que bueno, lleguen a ver. Entonces, sí, dice, Saúl y Jonathan, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Dice que el rey Saúl fue malo en muchas cosas. Es en la época de los reyes de Israel. Dice, el rey Saúl fue malo en muchas cosas. Fue mal rey, mal líder, mal amigo, mal cristiano. Pero según este versículo, podemos pensar que si en algo fue bueno, fue en la relación con su hijo Jonathan. Y eso es algo que tenemos que cuidar, la relación con nuestros hijos. Qué precioso que digan de un padre y de un hijo esas palabras, inseparables en su vida. Híjole, yo creo que al final de nuestra vida, al final de nuestro proceso aquí en la tierra, quizá, qué padre oír eso de tu hijo, ¿verdad? Que te digan, fuimos inseparables, papá, vivimos en cantidad de experiencias, de historias juntos, y que se resume en un versículo como este. Saúl y Jonathan, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados. Posiblemente, querido padre, tú has cometido muchos errores. Quizás ya no estás con la madre de tus hijos, quizás no fuiste un buen esposo, quizás no fuiste un buen hijo, pero si algo tienes que anhelar con todo tu corazón, es ser un buen amigo y ganarte el corazón de tus hijos. Ser una autoridad para ellos, una autoridad de bien, una autoridad que esté basada en la palabra de Dios. No es lo que tú crees, no es lo que la ciencia te dice, no es lo que el mundo te dicta, porque hoy el mundo te dicta libertad, pero no hay ninguna libertad. Vemos que el mundo, al contrario, te quiere esclavizar. La única libertad que hay existe en Cristo Jesús. Todo lo demás son encantamientos del enemigo. Quizás ya no eres esposo, pero eres padre y tienes que procurar ser la persona que siempre está para sus hijos e hijas. Tenemos que procurar derribar todas las barreras que nos alejan de nuestros hijos. Tenemos que escucharlos, aconsejarlos, cuidarlos, estar pendiente de ellos, valorar lo que hacen. Y si me acompañan ahora a Eclesiastés 10:10, ¿qué otra responsabilidad, qué otra cosa debemos de hacer para nuestros hijos? Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Empero excede la bondad de la sabiduría. Pero, déjenme les leo la versión que traigo. ¿Vale? Sí, déjame les busco porque son más que ustedes todavía no salen a menos sintonía. No sé qué. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción, sabia y bien ejecutada. Aquí, ¿a qué nos está llamando Dios? A ser directores del futuro de nuestros hijos. Y muchas de las veces ese proceso va a doler. Y muchas de las veces ese proceso no va a ser sencillo. Por eso, si no te agarras de la palabra de Dios, si no te agarras de Dios, de Jesús, va a doler y va a doler más. Porque muchas de las veces tenemos que ser directores. ¿Y qué es ser directores de tus hijos? Un director de película no actúa, pero le muestra a los actores qué tienen que hacer, cómo deben de actuar, cómo deben de hablar, aún a las más grandes y experimentadas estrellas de cine. Necesitan un director. Un director técnico no juega el partido, pero diseña las estrategias, coloca a los jugadores en la cancha, hace cambios en el camino para que su equipo gane el partido. Nuestros hijos necesitan nuestros consejos. Ellos tienen que actuar en su película, ellos tienen que jugar su partido, pero necesitan un director que los guíe, que con sabiduría les dé consejos, esos consejos que necesitan para triunfar. Y eso es lo más difícil, una de las cosas más difíciles, ser un director de su película, ser un director de su partido en la vida, porque te sientes vulnerable, porque solo puedes aconsejar, porque solo puedes dirigir. Y muchas de las veces tú quisieras pasar ese trago amargo por tu hijo, y muchas de las veces tú quisieras que eso que está sufriendo tu hijo solo te afectara a ti, pero no puedes, porque la vida no es así.
La Biblia te manda que te tomes de la mano de Dios y le enseñes a tu hijo tomarse de la mano de Dios para que juntos obtengan el triunfo en Cristo Jesús. Y esto es muy importante porque muchas de las veces como padre, ese trago amargo lo tienes que pasar. Lo tienes que pasar para ayudarle a tu hijo a que también lo supere. Y muchas de las veces por dentro, quizá en ti no hay fuerza, quizá en ti no hay esa valentía que le pides, le aconsejas a tu hijo, pero tienes que estar ahí, de pie, tienes que estar ahí agarrado de la mano de Dios, porque si no, no se va a dar. Muchas de las veces, a veces en competencias de deportes, en una ocasión me tocó con uno de mis hijos, con algunos les compartía, que en un momento que tuvo un temor por participar en dicha competencia, y nunca me había tocado que él me rogara el no participar, y lo estoy diciendo literalmente. Me suplicaba, me decía: papi, te lo ruego, no quiero participar. Afortunadamente me movió el que ya habíamos pagado el evento. Le dije: ahora participas. No se crea. Pero la verdad que era muy difícil. Yo creo que si me dice una vez más: papi, te lo ruego, no quiero participar, nos hubiéramos ido del evento. Sin embargo, yo le decía a Dios, mientras veía a mi hijo llorar, que me diera la sabiduría que yo no quería crearle a mi hijo un temor. Y le dije: yo voy a estar contigo, hijo, aquí, pero ahí adentro va a estar Dios contigo, te va a acompañar, vas a ser tú y Dios, no tengas miedo. Y yo le decía a Dios durante la competencia: Señor, yo sé que no soy el mejor papá, yo sé que te he fallado, pero no permitas que el temor se pose en el corazón de mi hijo, porque yo le dije que tú ibas a estar con él, y tu palabra así lo dice, y que no sea para gloria de él, Señor, sino que sea para que él vea la gloria. Y gracias a Dios lo respaldó y le fue muy bien en el torneo, ganó el primer lugar, y entonces me permitió mostrarle a mi hijo, Dios me permitió que Dios siempre iba a estar con él, no importa que él tuviera miedo, no importa que yo, su papá terrenal, soy humano, también tuviera miedo, porque también yo tenía miedo que él tuviera un miedo que yo no le pudiera borrar de su corazón. Pero le doy gracias a Dios que lo respaldó, le doy gracias a Dios que le dio una lección de vida a él, pero sobre todo a mí, porque llegó un momento en que yo, siendo un adulto, estuve a nada de decirle: está bien, vámonos de la competencia, pero le doy gracias a Dios que lo respaldó y la gloria es para él. Entonces, a veces eres el director técnico y estás solamente desde fuera, no puedes hacer nada más por tus hijos, más que confiar en Dios y echarles porras. Vamos a 1 Timoteo 5:8, ¿no? Para que vean las mamás que también nosotros le echamos ganas, también sufrimos, no nada más ellas. 1 Timoteo 5:8. Dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Aquí nos llama a ser responsables en todo con nuestros hijos. Nuestros hijos no comen de tu apellido, papá, necesitan tu responsabilidad. Muchas de las veces creemos que con simplemente proveer en lo económico ya cumplimos, pero no, ellos no comen nada más de un estatus, ellos no comen nada más de decir: tengo cual o tal posesión. No, ellos creen y crecen porque tú estás con ellos, ellos creen y crecen y se desarrollan porque tú les enseñas el camino de Dios, porque tú les alimentas con la palabra. Eso es algo muy importante, hay que ser responsable en todo, no solo en lo económico. Y ya por último, si me acompañan, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino es otro idioma, a ver, ¿ok? Sí, por lo que veo ese idioma es... A ver, aquí lo traigo, déjenme ver. No, te doy oportunidad que lo pongas otra vez, ¿ok? Efesios 6:4, ¿verdad? Aquí está. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo nos llama a ser especial para nuestros hijos. Hay muchos malos esposos que son excelentes padres. Quizás no eres especial para la mamá de tus hijos, pero anhela con todo tu corazón ser especial para tus hijos.
cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre especial puede ser papá. Y esto es muy importante. Ahorita me estoy centrando en los papás. No se preocupen, luego voy a hacer uno para las mamás. También traemos para ellos. Nada se crean. Pero papá, tienes que estar muy alerta. Tienes que ser un padre, no solamente alguien. Tienes que ser un papá que lo educa, que lo cría, que lo provee, que lo forma, que siempre estás para él, así como Dios está para ti. Eso es muy importante. Tenemos que ser especial para nuestros hijos. Ya por último dice, el amor de padre perfecto. Aun cuando sabemos que nosotros como padres amamos tanto a nuestros hijos, no podemos negar que hay un amor del Padre mayor que el nuestro. Y este es el de nuestro Padre Celestial. ¿Qué decisión entregar a su Hijo único por amor a nosotros? Y si vamos a Juan 3:16, nosotros podemos creer que amamos con todo el corazón. Y sí, seguramente así es, ¿verdad? Que como amor más grande que el nuestro no existe. Pero hay alguien que es nuestro Padre Celestial, que nos amó a nosotros primero y nos amó más que nada en nadie del mundo. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo muy famoso, ¿verdad? Cada padre hace lo que sea por su hijo. Es por eso que no es necesario que se acerque esta época para poder reconocer el amor, cariño, dedicación y cuidado que ha tenido sobre sus hijos, sino que cada día deberíamos reconocerlo como aquel instrumento que Dios usó para engendrarnos y criarnos, que pese a sus errores y defectos, siempre tuvo un momento para demostrarnos cuánto nos ama y cuán dichoso se siente de que seamos hijos suyos. Así como Dios, a pesar de nuestros errores, nos ama, así nosotros a veces nos toca amar a nuestros hijos a pesar de sus errores. Y los que somos hijos, también nos toca amar y honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque también ellos son humanos, ¿verdad? Y es un mandamiento de Dios, que tenemos que amarles para que nos vaya bien. No es opcional, ¿verdad? No importa lo que hayas pasado, es un mandamiento de Dios. Y bueno, ya para finalizar, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si ponemos la alabanza o... Ok, ya muchas gracias por su atención y sigan conservando las bonitas tradiciones de hacer festivales para los padres. ¡Bravo! Bueno, pues, qué tan importante es ser papá, ¿verdad? Tenemos una grande responsabilidad delante de Dios. Y sé que en momentos difíciles en nuestra vida a veces no nos enfocamos en ser papás, sino nos enfocamos en salir de nuestros propios problemas, ¿verdad? Y los hijos, bueno, pues unos se crían solos, otros ni nos damos cuenta cuando ya crecieron los hijos y quizás hay un gran dolor en ellos. Y regresar a ese amor perdido de los hijos nos cuesta muchas lágrimas. Es difícil a veces caminar lejos de la cobertura de Dios, porque en el caminar nosotros, en el aprender a ser esposos, en el aprender a ser papás, nos lo llevamos de tropiezo. Hay veces que nos toca la desfortuna de no conocer a nuestros padres de una forma amigable o amorosa. Me acuerdo que mi padre pues, y yo tuvimos una pésima relación. Nunca hubo ese cariño, ¿verdad? Y por lo tanto crecí con odio hacia mi padre. Porque mi padre se enfocó en tomar y en tratar de salir de su depresión que traía. Entonces, pues la pasamos mal. Pero el Señor es bueno porque siempre nos cubre donde quiera que andamos y cuando tiene un propósito en nuestras vidas, siempre nos va a proteger de que nada nos dañe. Pero tú, papá, que estás aquí en este momento y el Señor te está hablando, es tiempo de recapacitar las acciones que hacemos. Porque esos pequeñitos que el Señor nos está concediendo es para que los aprendamos a guiar. El Señor ya tiene sembrado en sus corazones el propósito en su vida. Pero de nosotros depende que ese propósito inmediatamente se vaya cumpliendo o se retrase. No permitas que Satanás gane la batalla. Tú como papá,
detente un momento y analiza, ¿verdad? Estoy haciendo que mi hijo crezca bendecido y que vaya caminando en esa dirección que el Señor quiere en su vida. Sabes que es de gran dolor ver a nuestros hijos que se vayan desviando por algún camino. Porque como papá todos nos queremos sentir orgullosos de nuestros hijos en algún momento, ¿verdad? Definitivamente. Pero a veces hacemos tanto daño, ¿verdad? Nuestras discusiones con nuestras esposas o cualquier cosa, ¿verdad? Descuidamos ese corazoncito que el Señor está entregándonos en nuestras manos. Yo te exhorto el día de hoy a que esa dirección que te ha dado a ti, papá, como labrador de tu tierra. Veíamos en el discipulado de los jóvenes que el Señor entregó al varón el huerto del Edén para que lo labrara y cuidara de él. Así dice Génesis. Y el labrarlo significa remover la tierra, cuidarla, plantar la semilla, regar esa semilla todos los días, ¿verdad? Estar al pendiente todos los días para que esa planta que el Señor te ha entregado empiece a crecer, ¿verdad? Bajo tu cuidado. Ese es el trabajo del hombre. Esa es la autoridad que el Señor le dio al hombre sobre sus hijos y la autoridad que le da al hombre espiritual también. Entonces nosotros como papás debemos de tomar esa autoridad y esa responsabilidad y empezar a guiar nuestro camino. ¿Amén? Bueno, vamos a ponernos de pie. Sé que hoy es el día de que se celebran los padres y bueno, ¿quién mejor papá que nuestro papá Dios, ¿verdad? De él tomamos todo el ejemplo. Él nos enseña en momentos complicados el camino que debemos andar. Él de repente nos da 2, 3 ahí estirones de orejas. Por eso nos tenemos las orejas más grandes que otros, ¿verdad? Pero también nos muestra su gracia, su amor, ¿verdad? Nos enseña que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Aunque estés dormido, el Señor te cuida. Aunque estés dormido, el Señor está planeando tu futuro. Aunque tú no quieras saber nada de Él, el Señor está planeando tu futuro. Todo ese camino que Él soñó cuando crecieras, Él está ahí delante de ti. Papá, eres bendecido porque el Señor te ama. Eres bendecido porque el Señor te ha entregado una autoridad sobre tu casa y sobre tu descendencia. Tu bendición trasciende de generación en generación, así como tu maldición. Tenemos una responsabilidad muy grande, varones, delante de la familia, delante de nuestros hijos, el asegurarnos que nuestros hijos son generaciones de bendición y no de maldición. El Señor nos ha entregado las llaves de la bendición, el aceptar a su Hijo. El Señor a través de su sangre ha roto toda cadena de maldición que se haya generado de generaciones antepasadas, de maldiciones que nosotros creamos ya han sido quebrantadas. El día de hoy nos entregó un tesoro de que nuestros hijos sean generaciones de bendición, sean generaciones de transformación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Papá Dios, por mostrarnos, Señor,